ahora sí ya estamos completos en Creo lo que sí. técnico. Sí, adelante. Bien, compañeros, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro tema en nuestra escuela de cuadros, que es lecciones de sindicalismo revolucionario para párvulos. Un tema sumamente importante que dentro de la forma filosófica en que nos lo ha digerido, se puede decir, el maestro Vicente Lombardo Toledano, y a su vez expuesto con esa oportunidad que tenemos de escuchar pues a nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua. Compañero Cuauhtémoc, adelante con su exposición, por favor. Muy bien, muchas gracias, compañero Jorge Noé Morato. Empezamos con una breve recapitulación de lo que vimos en la primera parte para enlazar con lo nuevo. En la primera parte vimos que el sindicalismo revolucionario nunca realiza actos que generen malestar en la población, sino por el contrario, los que realiza buscan ganar la simpatía de las masas populares y así ampliar nuestra base de apoyo, tener un mayor número de simpatizantes con la causa justa que defiende el sindicalismo. El segundo punto de la recapitulación, por cuestión de principios, el sindicalismo revolucionario siempre actúa contra el enemigo de su causa y no contra potenciales aliados. En el caso de todos los trabajadores de la ciudad y del campo del México de hoy, su enemigo, el que le ha causado los graves daños que padece, ha sido la burguesía neoliberal y entreguista, que coloquialmente es conocida como PRIAN, porque políticamente se expresó en la fusión de la ideología panista, que siempre fue de extrema derecha y proimperialista, con un PRI que traicionó a sus orígenes y también se empanizó. Entonces, de la fusión de esos dos partidos que actuaron como aliados plenos durante casi 40 años, surgió eso que coloquialmente se ha venido llamando el PRIAN y que ahora está en la oposición. Y contra ellos combatimos todos los trabajadores de la ciudad y del campo. Y para nada lo hacemos contra los gobiernos autodenominados de la Cuarta Transformación, que esos por el contrario, esos son nuestros aliados potenciales en todas las causas justas que defendemos. El punto 3, los sindicatos son organismos de masas de los trabajadores cuya misión es defender los intereses de estos y luchar por la elevación de su nivel de vida en cualquier tipo de estado, pero que también por principios modifica su estrategia según el estado, el tipo de estado, desde el punto de vista de la clase social o bloque de clases que gobiernan, de qué se trata. Así, si se actúa en un régimen imperialista o neoliberal y entreguista, como fueron desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, los que gobernaron en México, pues entonces la lucha es frontal contra todo lo que significa ese régimen. Si actúa en un régimen que lucha por la liberación nacional con respecto del imperialismo, al revés, entonces debe apoyarlo y defenderlo.
y debe incluso formar parte muy activa dentro del Frente Nacional que lo respalde. Finalmente, si actúa en un régimen socialista, como es el de Cuba hoy, o como fue el de la Unión Soviética durante toda la época que ésta existió, más de 7 décadas, pues entonces debe actuar en íntima relación con el partido del proletariado, su propio partido, el partido de la clase obrera, que es el que está en el poder, el que gobierna, y debe actuar, por lo tanto, el sindicalismo en íntima relación con su partido y con el gobierno mismo. El cuarto punto de los antecedentes de lo que vimos en la primera parte. De lo analizado, queda claro que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en esta etapa está teniendo al anarcosindicalismo como su principal fuente de acción, de inspiración, de lucha, de estrategia, de táctica, y no al sindicalismo revolucionario, no al sindicalismo de Marx, de Engels, de Lenin, de Vicente Lombardo Toledano, no al sindicalismo de la Federación Sindical Mundial, sino a esa otra corriente que es muy diferente a la del sindicalismo revolucionario. Pero también nos queda claro que las secciones de la coordinadora, que no es homogénea, que han impuesto la línea durante esta etapa, la de Chiapas, la de Guerrero, la de Oaxaca, también están influidas por otras dos corrientes más recientes, no solo por el anarcosindicalismo, sino también por el maoísmo y el joxismo o joxaísmo, que ahora vamos a analizar en qué consisten estas dos corrientes en su expresión sindical y cómo es que surgen. Entonces, en la siguiente lámina entramos en materia. Esto es ya lo nuevo. El 5 de marzo de 1953 falleció el camarada José Stalin, un importantísimo dirigente de la Unión Soviética, sucesor de Lenin, que tuvo gigantescos logros durante su mandato, entre estos, pues ni más ni menos que la consolidación del régimen bolchevique en aquel inmenso país, la colectivización de la agricultura, el extraordinariamente rápido e importante desarrollo industrial de la Unión Soviética, la gran victoria de la Gran Guerra Patria, que es como los soviéticos le llamaron a la Segunda Guerra Mundial, su victoria contra o sobre la Alemania nazi, luego la reconstrucción de la Unión Soviética, que fue virtualmente destruida por los nazis durante la guerra, eh, sufrió terribles daños durante la guerra, y luego la ampliación del régimen socialista de un solo país, que era inicialmente con la Unión Soviética, a varios países más que conformaron el campo socialista de Europa. Todos estos son logros muy importantes en los que tuvo mucho que ver el dirigente principal de la Unión Soviética de esa época, el compañero José Stalin. En la siguiente lámina continuamos con esta nueva información que estamos teniendo hoy sobre qué son y de dónde surgen el maoísmo y el joxismo o joxaísmo. En 1956 se celebró el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, por sus siglas. En ese congreso se realizó una revalorización
un examen autocrítico, crítico y autocrítico al estilo de nuestros partidos, los partidos comunistas del mundo, se realizó una revalorización del ejercicio de gobierno de José Stalin. Se analizaron sus aciertos y sus errores. En Occidente se difundió este proceso con el nombre de desestalinización. En realidad, hubo críticas severas a lo que ocurrió durante ese periodo que tuvo aspectos negativos, pero también hubo un muy amplio reconocimiento de todos los logros que yo acabo de sintetizar en muy breves palabras. Pero ese proceso que en Occidente se llamó desestalinización, ya visto con la óptica de los regímenes burgueses, sin embargo, provocó un gran disgusto a los gobiernos de China y Albania. China revolucionaria, encabezada por Mao Zedong. Mao Zedong era la forma de decirlo en su tiempo. Después los chinos corrigieron la occidentalización del nombre y ahora se usa esta manera de decirlo, Mao Zedong en China y Enver Hoxha, que gobernaba en Albania. Ambos países, ambos gobiernos, ambos líderes acusaron entonces a la Unión Soviética de que a partir de ese momento, con Khrushchev al frente, se estaba traicionando al marxismo-leninismo, se estaba cayendo en el revisionismo, así le llamaron a los gobiernos que siguieron a partir del de Khrushchev, los gobiernos soviéticos, así le llamaron los chinos y los albaneses. Además, rompieron sus relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y sus partidos gobernantes, el Partido Comunista Chino, PSC, y el Partido del Trabajo Albanés, PTA, se dieron a la tarea de desquebrajar al movimiento comunista internacional, organizando una corriente antirrevisionista, así le llamaron, porque pues iba en contra de la Unión Soviética, y si la Unión Soviética, según su valoración, se había vuelto revisionista, pues ellos eran antirrevisionistas, estaban contra eso. Una corriente paralela, contraria al PQS, que el PQS es el Partido Comunista de la Unión Soviética, que desde que se fundó la Internacional Comunista en marzo de 1919, en la práctica había liderado al movimiento comunista internacional. Entonces se lanzaron contra ese partido, contra esa organización internacional, con el objeto de desmembrarla, de desquebrajarla. En la siguiente lámina vemos algo respecto a Enver Hoxha que no es muy conocido en Occidente. Enver Hoxha fue en su juventud un gran luchador, uno de los fundadores del Partido Comunista de Albania, que luego cambió su nombre a Partido del Trabajo. Combatió contra los nazis en la Guerra Mundial, formando parte de los partisanos albaneses. Albania fue invadida por la Alemania nazi antes que la Unión Soviética incluso. Entonces ahí hubo resistencia interna, se formaron los partisanos, igual que en donde quiera los países occidentales donde los nazis fueron dominando, se organizó la resistencia, fundamentalmente a cargo de los partidos comunistas, y formaron guerrillas de frente amplio, no solo con comunistas, con gente de otras
filiaciones, pero patriotas, antinazis, antifascistas, y eran los llamados partisanos. Entonces él combatió con los partisanos albaneses por la liberación de Albania, la invasión nazi, y en 1944 echaron a los nazis alemanes, pero entonces entraron no, primero fueron los italianos, los fascistas, los de Mussolini, y luego cuando los echaron, entró el ejército alemán. También fue fundador de la República Socialista de Albania, Enver Hoxha, en proceso de edificar el socialismo, contando siempre con una gran colaboración, con una gran ayuda de parte de la Unión Soviética, como fueron todas las democracias socialistas de Europa. Dirigió su país finalmente ya en el gobierno Enver Hoxha desde 1944 hasta que muere, todavía siendo gobernante de su país en 1985. Por su parte, Mao Zedong, ahí en la parte con letra amarilla, fondo rojo, a la izquierda está la foto de Stalin con Mao. Arriba en la parte donde nos referimos a Albania está la foto de Enver Hoxha. Y luego en la parte roja, otra vez en la parte de Mao, al otro extremo tenemos la foto de Mao con Nikita, muy contentos, muy sonrientes los dos, saludándose con mucho afecto, porque no fue automático, no en cuanto entró Nikita a gobernar la Unión Soviética, empezó el pleito, empezó poco después. Entonces, Mao Zedong, por su parte, gobernaba la República Popular China desde el triunfo de la Revolución, el 1 de octubre de 1949, y también estuvo al frente del gobierno chino hasta su muerte, en este caso en 1976. Él murió antes que Hoxha. Igual que en el caso de Albania, China Popular contó con una enorme ayuda técnica y material proporcionada por la Unión Soviética, tanto en los tiempos de José Stalin como después ya con Khrushchev. Siguió recibiendo una enorme ayuda material en fábricas, en tecnología, en asesoría, en recursos económicos, en recursos materiales para impulsar el desarrollo, porque China pues era un país económicamente muy atrasado, eh, con eh, prácticamente cero industrialización, agrario, y con la mayor parte de su territorio bajo el régimen de producción feudal, y otras partes, muchas, aún anterior en su desarrollo económico, todavía no llegaban al régimen feudal, sino estaban todavía en la etapa del comunismo primitivo, o en la etapa del esclavismo. Eh, Sin embargo, las buenas relaciones entre la Unión Soviética y estos dos países, China y Albania, eh, eh, a partir de 1956 empeoraron luego de que ocurriera la celebración del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y la llamada desestalinización. A partir de entonces, los discursos de Mao y de Hoxha, poco a poco, tampoco fue abrupto, poco a poco se fueron agriando cuando se referían a la Unión Soviética, y poco a poco empezaron a llamar a su gobierno y al Partido Comunista de la Unión Soviética, pasaron a llamarle revisionistas, y a su régimen le pusieron el mote de social imperialismo.
Entonces había que luchar por igual contra el imperialismo norteamericano y contra el social imperialismo ruso. Esa fue su nueva concepción, su nuevo llamado a la lucha de sus pueblos y de todos los pueblos del mundo. Eh, Finalmente, eh, eh, las diferencias pues se volvieron irreconciliables y la ruptura se consumó. En el caso de China, entre 1956 y 1960 fue ese periodo de 4 años de agudización cada vez más intensa de las relaciones agrias hasta que la ruptura finalmente se produce en el 60, eh, y en el caso de Albania, un año después, en el 61. Entonces, como resultado de esa ruptura y de la nueva tendencia de los partidos chino y albanés de incidir en todo el mundo, rompiendo al movimiento comunista internacional, pues surgió una decisión grande, la más grande y perjudicial que ha tenido a lo largo de su existencia el movimiento comunista internacional, en dos corrientes, una que se dio en llamarla prosoviética y otra antirrevisionista. La corriente antirrevisionista compartían el mando, la dirección, el Partido Comunista Chino y el Partido del Trabajo de Albania, pero no la compartían de una manera muy unitaria ni muy amable entre ellos, sino a su vez empezaron una lucha interna entre ellos dos para ver cuál de los dos partidos era el que quedaba al frente del movimiento antirrevisionista. Al poco tiempo, esa dirección con dos cabezas, esa dirección bicéfala, pues desapareció porque no es viable que funcione una dirección con dos cabezas que además no piensan igual, sino piensan diferente, tienen diferencias notables. Entonces fue cuando el partido albanés acusó a China de estarse entregando a manos del imperialismo estadounidense, porque coincidió con el momento o aprovecharon el momento en que Mao recibió al presidente Nixon de los Estados Unidos allá en Pekín, lo recibió con honores en 1972 y a partir de ahí se establecieron relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, pero con eso se inició ya formal y rápidamente el alejamiento entre el partido albanés y el partido chino y sus respectivos regímenes. Ahora, en la siguiente lámina, analizaremos cuál es el estado que guardan los hoxistas en el mundo de hoy, en la siguiente lámina, porque esto de hecho ya lo comenté en la anterior, ahí estamos hablando todavía de la dirección bicéfala de los dos partidos, de lo que llamaron la corriente antirrevisionista. Pero ahora vamos aquí a ver qué pasó después con los hoxistas, con los partidarios del, del Partido del Trabajo albanés. Pues Enver Hoxha murió el 11 de abril del 85, siendo secretario general del Partido del Trabajo de Albania, el PTA, partido gobernante. Hoxha había sido un profundo admirador de Stalin en lo personal
Eh, Después, cuando rompió con la Unión Soviética, mantuvo una muy buena relación con Mao, a quien también admiraba. eh, y finalmente, pues también rompió con, con Mao en 1976, como acabo de narrar. En la imagen, en las imágenes de arriba, en la primera foto está Enver con Stalin, en la segunda foto está Enver con Mao, en la tercera foto está su viuda que lo sobrevivió muchos años y se mantuvo formalmente en la militancia política. eh, y bueno, pues ahí en el texto se narra ah, que cuando muere Enver Hoxha, lo sucede un compañero llamado Ramis Alia, que fue el que el propio Hoxha impulsó para que fuera su sucesor en vida. Hoxha lo promovió, lo impulsó y lo recomendó para que él siguiera al frente de la lucha, al frente del partido y del gobierno, entre otras palabras, diciendo que él era el más leal de sus seguidores y discípulos. Y Alia, este sucesor suyo, Ramis Alia, en el funeral de Hoxha, le reafirmó su lealtad eterna y con voz muy emocionada, al despedirlo, le dijo: Albania será siempre fuerte, siempre roja, como tú la deseaste, camarada Enver. Sin embargo, no le duró mucho la lealtad, porque pocos años después seguía gobernando Ramis Alia cuando viene pues la debacle de los países socialistas con Gorbachov al frente de la Unión Soviética y empiezan las privatizaciones y después de la Unión Soviética pues ya entra a la etapa de las privatizaciones y de la neoliberalización y del tránsito al capitalismo. Y en esa etapa, el propio Ramis Alia siguió gobernando, pero él mismo fue el gran privatizador, él mismo fue el gran destructor del socialismo que estaba en proceso de construirse, él mismo fue el gran impulsor de la conversión al capitalismo, y el PTA, el partido gobernante, se dividió en dos organizaciones muy distintas. Esto fue en el año de 1991. Una de estas dos organizaciones fue el Partido Socialista de Albania, que ya no tenía nada de socialista. Era un partido neoliberal, un partido privatizador, un partido que apoyó todo el proceso de privatizaciones, de conversión al capitalismo, que apoyó también el ingreso de Albania a la OTAN, al bloque proimperialista bélico más agresivo del mundo. Y la otra rama, al dividirse el partido, tomó el nombre de Partido Comunista de Albania. Otra vez ya había tenido ese nombre en el pasado. Esta rama del partido se proclamó foxista o foxaísta, partidaria de seguir por la ruta de Enver Hoxha. eh, y en este partido es en el que continuó militando la viuda hasta que murió a los 99 años, sobrevivió muchos años a su esposo. Ella fallece en 2020. Ella se llamaba Nexmije. Nexmije
usaba el apellido de su esposo, Roxa. Entonces, igual que él, había sido una joven luchadora, guerrillera, partisana, honesta, heroica. Después ya en el poder el Partido del Trabajo albanés, todavía bajo el régimen socialista. Sin embargo, tuvo un periodo muy controvertido. El mismo Ramis Alia, el sucesor, antes de pasar de plano al proceso procapitalista, la denunció por haber gozado de muchas canonjías indebidas e inmorales en el ejercicio del poder junto con su esposo, por lo que incluso estuvo encarcelada en Albania. Después salió de su país y, bueno, pues continuó militando en este partido comunista albanés que surge de la división en el 91, eh, hasta que muere en el 2020, hace apenas 5 años. Entre los esfuerzos por hacer que resurja el foxismo o foxaísmo, de las dos maneras se le llama a esta corriente, destaca la creación de una conferencia internacional de partidos comunistas marxistas leninistas, CIPOML, ahí al lado de la foto de Nexmije, de la viuda de Enver, está el emblema que creó esta organización internacional, la Conferencia Internacional de Partidos Comunistas Leninistas, la CIPOML, que es un mundo con la parte terráquea marcada en roja, la parte acuática, oceánica en azul, con una hoz y un martillo con una cierta estilización vertical al centro. Y en esta versión por tratar de mantener una corriente antirrevisionista en el mundo, que es la CIPOL, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador es el partido que más se ha distinguido en impulsar esta versión, en defenderla, tiene un cierto desarrollo importante eh, eh, en América Latina. En Europa prácticamente desapareció el foxismo, el foxaísmo. Lo defendió un tiempo corto el Partido del Trabajo de Bélgica, después también se decepcionó de esta corriente y la abandonó de plano. Pero este partido del Ecuador, el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, es el que levantó la bandera principalmente y ahora es prácticamente el que lidera en el mundo a esta corriente que ya es muy pequeña. Ahí en el extremo derecho de la parte superior de la lámina, en las fotos, está un emblema que usa el PCML, el Partido de Ecuador, con Stalin, Lenin, Engels y Marx, la hoz y el martillo, y el nombre de su partido, y su lema, que es el poder por el poder popular y el socialismo. Ahora, en la siguiente lámina, eh, hablaremos de pues la etapa actual, ya muy declinante, ya muy eh, venida a menos ideológicamente, políticamente, tácticamente, del foxismo, y su nefasta conducta en América Latina, la debacle del foxismo y su nefasta conducta en América Latina. Le llamamos aquí
a esta parte de la plática de hoy. Y allí explicamos que la debacle del foxismo en el mundo se ha vuelto indetenible. Frente a esa realidad se ha atrincherado en América Latina, donde tiene varios partidos miembros todavía, y se ha convertido en enemigo a muerte de los gobiernos progresistas, de todos los gobiernos progresistas de la región. Los acusa de ser burgueses, de ser revisionistas, de defender y tratar de eternizar al régimen de la propiedad privada, de frenar e impedir el ímpetu de la revolución socialista que ellos creen que está a la orden del día y que pues es un estorbo el que surjan gobiernos como el de Lula o como el de Correa en Ecuador o como el de los Kirchner en Argentina o como el de eh, Chávez y Maduro en Venezuela. Es un estorbo que vienen a defender los intereses del imperialismo y los combaten a muerte. Eh, eh, pues esta es esta corriente en nuestros días. En la siguiente lámina doy más detalles de cuáles son los partidos que subsisten en esta época. En primer lugar, el ya citado Partido Comunista Leninista de Ecuador, que tiene un antifaz, un modus operandi con otro nombre en el movimiento popular, el Movimiento Popular Democrático, MPD, le llaman a su manera de actuar, prácticamente son los mismos camaradas, no es propiamente un frente más amplio, son ellos mismos, pero con este nombre de Movimiento Popular Democrático ocupan espacios sindicales, ocupan espacios en el movimiento indigenista, ocupan espacios en el movimiento universitario, participan en las campañas anticorreístas que emprende la derecha. En Argentina, el Partido Comunista Revolucionario, PCR, que combate al kirchnerismo y nada dice contra Javier Milei. En Brasil, los pequeños residuos de foxismo justificaron la lawfare contra Lula y Dilma Rousseff y la festejaron. Dijeron que esta campaña de persecución judicial contra Lula y Dilma Rousseff eran un logro, eran un desenmascaramiento de las pseudoizquierdas, de las falsas izquierdas. En Venezuela acusaron a Chávez y ahora a Maduro de ser distraccionistas burgueses. Aplaudieron en Bolivia el golpe de Estado contra Evo Morales. Y ahora atizan con mucho entusiasmo la lucha interna entre Arce y Evo. La ven como muy promisoria de deshacerse por fin de ese estorbo para el proceso revolucionario, como ellos consideran a todos los gobiernos progresistas. En México se han atrincherado en la coordinadora, sobre todo en la sección 22. Allí en la sección 22 tienen capturada la dirección sindical de la sección 22. Ellos son los que la dominan en la actualidad, esta corriente, y pues por eso esa agresividad contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, por eso los intentos de quemar la puerta de Palacio Nacional todavía con el presidente López Obrador en alguna de sus eventos, o de tumbarla con una camioneta en otro de sus eventos, tumbar la puerta de Palacio Nacional, ahora de bloquear el Palacio Nacional y de arremeter con una terrible golpiza contra los trabajadores hermanos de clase, de los trabajadores de la comunicación que trataban de entrar para la conferencia mañanera, los agarraron a golpes y les destruyeron sus cámaras eh, de filmar, sus teléfonos, etcétera. De ahí su
eh, intentos de derribar a mazazos la puerta de la Secretaría de Gobernación mientras adentro estaban platicando sobre los problemas sindicales y cómo resolverlos. Afuera estaban tratando de tumbar la puerta para entrar por la fuerza, etcétera. Y nuestra tarea frente a esa corriente provocadora, enemiga de los trabajadores de la ciudad y del campo, de todos, enemiga desde luego de los trabajadores de la educación, porque son trabajadores también. Ellos les hacen creer que pues esa es la manera correcta de luchar, eh, pero no son los trabajadores, son los dirigentes, los perversos. Nuestra tarea es denunciarlos, combatirlos, desenmascararlos, hacerle ver a los compañeros de buena fe quiénes son estos tipos y por qué actúan con esas tácticas. En México el foxaísmo está representado por un partido político sin registro que se llama Partido Comunista de México Marxista-Leninista, el PCMML. Lo conocemos muy bien, los tuvimos como invitados nuestros cuando apenas andábamos conociéndolos. En uno de nuestros congresos allá en Zacatecas estuvo una delegación de ellos participando en, en un evento nuestro. Y ellos nos invitaron a un evento de ellos allá en Ecuador con este partido que lidera al movimiento mundial ahora. Yo estuve allá, me invitaron a participar con una ponencia y pues ya fue el acabose porque para nada les gustó y menos al partido ecuatoriano, que es el hermano mayor, dijéramos, la ponencia que yo presenté y entonces pues ahí fue cuando empezamos ya a ver realmente que no teníamos nada en común, sino que en realidad éramos agua y aceite en nuestra manera de leer la realidad y de actuar frente a la realidad. Eh, en el caso de México, su principal reducto es en Oaxaca, ahí controlan algunas comunidades en lo territorial con un disfraz, así como su hermano mayor, el Partido Ecuatoriano, tiene un disfraz para actuar en lo sindical y en lo popular. Ellos también tienen un disfraz, que en este caso le llaman Frente Popular Revolucionario, FPR. Tiene en sus manos la dirección de la sección 22, lamentablemente, para desgracia de los trabajadores oaxaqueños de la educación. Igual que sus correligionarios en toda América Latina, el PCM-ML carece de interés por defender los derechos de los trabajadores de la educación. Los utilizan, sus verdaderos fines que no reconoce en público es utilizar a los trabajadores de la educación para propósitos reales, de tratar de derrocar al gobierno progresista y patriótico de la 4T, con el pretexto de que es un gobierno burgués. Pues sí, es un gobierno burgués, un gobierno progresista burgués, todavía no estamos en la etapa de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y cambio, pero es un gobierno antiimperialista. De ahí que su extremo sectarismo, eh, ocultando su identidad verdadera como partido, se disfraza de un frente popular revolucionario, y con esa información falsa, con esa hipocresía, también da mucha información falsa a sus bases, eh, que no, para que tomen acuerdos en las asambleas que no favorecen a los intereses de los trabajadores, sino que favorecen a esos intereses ocultos del grupo dirigente. Ahora, en la siguiente lámina veremos qué ha sido del maoísmo en América Latina y en México en los últimos años. Estos eran los foxistas, ya después peleados también con China y con los maoístas. Ahora, eh,
el maoísmo, bueno, es ya en la siguiente lámina también. Aquí esto ya lo adelanté en los comentarios. La siguiente lámina, por favor. Ahí hablamos del maoísmo en América Latina. El maoísmo en América Latina y en México en los últimos años, dice el título de la lámina. Y aquí comentamos que el maoísmo tuvo mucha mayor incidencia que el joxaísmo, tanto en Asia como en África y en América Latina por varias razones. Entre ellas, el partido chino tenía mucho mayor desarrollo teórico, ideológico, numérico, un partido muy grande. El partido albanés, pues un partido muy pequeño y con mucho menos cuadros formados en sus concepciones ideológicas. En América Latina, con este ímpetu del partido eh, chino que promovía el desarrollo de su ideología antirrevisionista en ese tiempo, surgieron el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, el Partido Marxista-Leninista de la Argentina, dos partidos maoístas. En el caso de Chile, el Partido Chileno Acción Proletaria y el Partido Comunista Revolucionario de Chile, también dos partidos. En el caso de Bolivia, el Partido Comunista de Bolivia, marxista-leninista maoísta, así se llama. Eh, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario y el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, además de el Partido del Trabajo de Colombia y la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista, maoísta, todos estos en Colombia. En Paraguay, el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Piaura, el partido Patria Roja en el Perú y el Partido Comunista Peruano Avanzada de Octubre, también el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, el Partido Comunista Revolucionario en el caso de Uruguay. En México el maoísmo se atrincheró más bien en organizaciones campesinas. Influyó mucho, tuvo la dirección de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CNPA, de la Unión de Organizaciones Campesinas Autónomas, la UNORCA, y entre los trabajadores de la educación, donde se atrincheró sobre todo, fue en la CETEG, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, que es parte de la CENTE, y en la sección 7 de Chiapas. Esas son las dos en las que influyen mucho todavía hoy los maoístas, la de Chiapas y la de Guerrero. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver qué fue del maoísmo de esa época en China, en su país de origen. Pues China tuvo un cambio radical. eh, ah, eh, el cambio radical va de Mao a Deng Xiaoping. eh, y entonces, pues narramos que a la muerte de Mao en 1976 ocurrió una serie de luchas muy encarnizadas entre dos grupos allá en China que se disputaban la dirección del partido y del gobierno. Eran dos grupos muy diferentes en lo ideológico. Uno extremadamente sectario, muy identificado con los peores momentos de Mao. Mao tuvo muchos momentos en su vida, algunos muy importantes, muy luminosos, de grandes aportes, de gran impulso a la revolución,
otros de franco estancamiento y otros de retroceso. Y entonces lo peor de la peor época de Mao, de su sectarismo máximo, pues fue uno de estos grupos que se disputaba el poder con la participación de su viuda. Era una mujer joven, su cuarta esposa, tengo entendido que fue. Era una mujer joven, muy sectaria, muy radicalizada, eh, con otros tres dirigentes importantes. Eh, Ese grupo le llamaron el grupo de los cuatro, los que finalmente terminaron gobernando, dirigiendo, y los sometieron a juicio, los encarcelaron. Han muerto encarcelados casi todos sus integrantes, los cuatro dirigentes. Entre los peores momentos de Mao, pues estuvo la famosa revolución cultural, el gran salto adelante. eh, Fueron los dos grandes fracasos de Mao y desde luego la ruptura con la Unión Soviética y el haber enarbolado esta corriente que llamaba a una lucha frontal contra el imperialismo en todas partes, decía que había que ir a la guerra contra el imperialismo. El imperialismo pues ciertamente tenía un tremendo arsenal de armas atómicas, pero que era un gigante con los pies de barro, que el planteamiento del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la lucha por la vía pacífica, de la lucha en paz, de la emulación económica, pues era un entreguismo a- a- al imperialismo, era un renunciar a la lucha revolucionaria. Eh, y el otro grupo era un grupo que dirigía Deng Xiaoping, un grupo muy pensante, muy capaz teóricamente, eh, entre otros camaradas que formaban parte de este grupo, pues estaba Zhou Enlai, que fue un gran dirigente desde la primera etapa de la revolución junto con Mao, fue durante muchos años el ministro de Relaciones Exteriores de China socialista. También estuvo el Liu Shaoqi, que fue presidente de la República Popular China en vida de Mao, de 1959 a 68, y que tenía una relación muy cercana con Mao. Luego cayó en desgracia por intrigas de la esposa de Mao, que después fue su viuda, y durante la Revolución Cultural incluso fue encarcelado. Liu Shaoqi también fue encarcelado y perseguido Deng Xiaoping. eh, y bueno, pues eh, Mao, antes de morir, designó como su sucesor a Hua Guofeng. Hua Guofeng era un personaje que no formaba parte de ninguno de estos grupos. Era un personaje un poco gris, no había destacado mucho en su militancia, en un aspecto, y llegó a tomar posesión a la muerte a la muerte de Mao. Llegó a tomar posesión de manera muy precaria, a ejercer un gobierno eh, pues muy acotado, porque por un lado la viuda y este grupo eh, hicieron varios intentos por derrocarlo. eh, eh, por otro lado, pues estaba el grupo de Deng Xiaoping, Esta perlita no vieron. Sí. estaba el grupo de Deng Xiaoping que aspiraba a tomar la dirección. Y bueno, pues Hua Guofeng
hizo arrestar a la banda de los cuatro, entre ellos a la viuda de Mao. Él es el que gobierna cuando los arrestan y los someten a juicio. Pero en realidad no tenía mayor apoyo, mayor fuerza para mantenerse en el poder. Y entonces él prácticamente le abrió el paso, le abrió el camino a Deng Xiaoping y al grupo de Deng. Y con él empezaron las reformas económicas en China, que consistieron en que se diera paso atrás en la propiedad, se restableciera la posibilidad de la propiedad privada en China, algo parecido a lo que había hecho Lenin en la Unión Soviética cuando entró, eh, cuando salió del comunismo de guerra que existió en los primeros años de la Revolución Bolchevique, y entró la nueva política económica, así le llamó Lenin a un periodo de varios años en el que restableció la propiedad privada, pero acotada a ciertas ramas de la economía, eh, siempre bajo la dirección del Partido Comunista, la dirección política, y teniendo el Partido Comunista y la propiedad social, las ramas clave de la economía. Pues ese es el tipo de régimen que también estableció Deng Xiaoping en China, y en realidad es el que corresponde al grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, porque recuerden ustedes que hemos visto en la escuela de cuadros que para que el socialismo pueda darse, hace falta que ya el capitalismo antes haya dado de sí todo lo que podía dentro de él desarrollarse las fuerzas productivas. Si no ocurre eso, si se queman etapas, si se trata de construir el socialismo cuando todavía el país no ha agotado todas las posibilidades de desarrollo económico, material que caben dentro del modo capitalista de producción, pues no va a cuajar. Lo más probable es que no cuaje, que no pueda darse, porque se está violando una ley objetiva de la realidad, se está cayendo en el subjetivismo, en el voluntarismo, y hasta ahora, pues esa ley descubierta por Marx, que ha sido aplicada no solo a la etapa del tránsito del capitalismo al socialismo, sino también es la que ocurrió en el tránsito de la comunidad primitiva al esclavismo, es la que ocurrió en la etapa del tránsito del esclavismo al modo feudal, es la misma que ocurrió durante la etapa del tránsito del modo feudal al modo capitalista. eh, pues está probadísima que es objetiva, que es una ley objetiva, que es una ley inviolable de la realidad, y si no se hace, pues no es posible construir el socialismo. Se podía cuando la Unión Soviética existía y era un país poderoso, porque éste podía venir en ayuda a emparejar el piso, a ayudar como lo hizo con Albania y con todos los países socialistas o democracias populares que construían el socialismo en Europa, como lo estaba haciendo con China, pero cuando rompen con la Unión Soviética, pues pierden esa ayuda los chinos, y tienen que empezar desde más abajo por sí solos. Y la única forma de hacerlo, pues es la forma que estableció Deng Xiaoping y que han continuado todos los demás gobiernos, incluso el actual gobierno de China. Son países en tránsito al socialismo, no son países socialistas, porque tienen todavía propiedad privada de los medios de producción, pero son economías mixtas con un muy fuerte componente estatal, como es la vía que el maestro Lombardo propuso para México, exactamente.
el mismo tipo de vía económica. Entonces, ya con Deng Xiaoping al frente del partido, en el comité, en el tercer pleno del 11 Comité Central del Partido en 1978, se pone en marcha esta nueva concepción, que en realidad era muy vieja. El maestro Lombardo ya la había descubierto y propuesto en el caso de México desde décadas antes. eh, eh, Se abandona esa política también de belicosidad frente al imperialismo, y al revés se va al extremo de decirnos, le llamaron desideologización los chinos. O sea, no solo retomaron la vía de Khrushchev, de la coexistencia pacífica que mantienen hasta hoy. Por eso China no va a la guerra con Estados Unidos y no le interesa ir a la guerra, le interesa seguir desarrollando su economía por la vía que va. Pronto superará a la economía estadounidense y pasará a ser la potencia económica dominante en el mundo, y con eso por fin nos sacudiremos al imperialismo yanqui, que quedará ya como una economía segundona, ya no podrá seguir haciendo de las suyas como hace hasta hoy, con plena libertad. Y no es un tipo de gobierno que vaya a establecer ningún tipo de imperialismo, sino que es el que va desarrollando la futura sociedad socialista, que volverá al régimen de propiedad social, toda la economía, desapareciendo la propiedad privada, pues tan pronto el desarrollo de sus fuerzas productivas así lo, lo requiere. Y entonces, bueno, pues allá en China siguieron una vía muy cuidadosa, muy diplomática, para desmaoizar, si queremos usar el símil de la desestalinización, para combatir los errores de Mao. Simplemente le siguen rindiendo homenaje a Mao como un gran líder. También en la Unión Soviética lo siguieron haciendo, hasta ahora. Todavía hoy con Putin, a pesar de que Putin es totalmente capitalista, pues la tumba de Stalin y su busto funerario están allí en la gran muralla del Kremlin, que es el equivalente a la rotonda de las personas ilustres en México. En China, pues a Mao le llaman un gran dirigente, reconocen sus grandes aportes y dicen que pues simplemente China entró a una nueva etapa y a Mao le tocó otra etapa importante en el desarrollo, el progreso de China. Ahora, por último, pues en la siguiente lámina vemos qué pasa con el maoísmo en América Latina y en México. Pues un poco complicado el asunto, porque a los maoístas de por acá, muy exaltados en la línea maoísta de cuando surgió el maoísmo, lo que así llamaron cuando la ruptura con la Unión Soviética en 1956, cuando el Congreso, el 20 Congreso del PECUS, con su odio profundo a Khrushchev y su odio profundo a la vía que ahora implanta China, a la coexistencia pacífica y a la emulación económica. eh, 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 pues los maoístas de por acá se quedaron como aquel chiste del pintor al que le quitaron la escalera y le dijeron agárrate de la brocha.
pues se quedaron sin ideología, sin partido hermano que los guiara, que los educara, que los formara, que los financiara, como lo habían venido haciendo los chinos de manera muy importante durante los primeros años. Y entonces, pues, también entraron en una debacle distinta a la de los foxistas. Estos no se han reagrupado. En México y en América Latina, muchos de estos países se desintegraron, de estos partidos se desintegraron, otros subsisten, pero han también modificado su línea y se han vuelto pues partidos comunistas consecuentes. Otros al revés se sectarizaron más y se volvieron más sectarios y más violentos. Otros se integraron a los movimientos progresistas, a los gobiernos progresistas. En México, la 4T, hay muchos que se han asimilado a la línea ideológica que, pues por lo que hace a Morena, funda López Obrador. Retoma casi toda la ideología de la etapa progresiva de la Revolución Mexicana, de la anterior a los gobiernos neoliberales, de la que venía del cardenismo, pero la refunda con sus propios concepciones, sus propios ingredientes, es a lo que le llama humanismo mexicano. Ahora esa corriente importante, la corriente dominante en Morena, la corriente de López Obrador, de Clara Brugada, le llaman humanismo mexicano, una ideología que en su 90% es la misma ideología de la Revolución Mexicana, de la época del cardenismo. Y entre las figuras muy destacadas que están en esta línea del humanismo mexicano, pues está Clara Brugada, la muy buena jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hay otra veintena de personajes ahí importantes que se han asimilado a esta línea de manera muy positiva, muy buena, muy correcta, pero otros, repito, al revés, se han radicalizado, se han sectarizado aún más, y esos en ese caso están los que actúan en la CENTE, en la sección 7 de la CENTE en Chiapas y en la CETEG de Guerrero. Pues estos son enemigos de la 4T, enemigos de los gobiernos progresistas, y coinciden en eso con los foxistas de la sección 22. Bueno, pasamos ahora ya a las conclusiones de todo el curso, de las dos partes del curso. En la siguiente lámina, la primera conclusión es que desde que surgen los sindicatos se han enfrentado dos corrientes en el mundo sindical. La del sindicalismo revolucionario de Marx y Engels y la del anarcosindicalismo, cuya figura más emblemática fue el dirigente ruso, no soviético, todavía no existía la Unión Soviética, el dirigente ruso Bakunin. La segunda conclusión: al dividirse la primera internacional entre marxistas y bakuninistas, los sindicatos de los países donde la clase obrera se había desarrollado más su conciencia de clase, que también eran los países más industrializados, donde la clase obrera surgió primero, y por lo tanto pues tuvo más tiempo para madurar y avanzar en su desarrollo ideológico y clasista. Siguieron a Marx, pero en los países agrarios como España y Portugal al sur de Europa, pues optaron por seguir a Bakunin, los sindicatos de esa parte. Y la tercera conclusión: dado que España y Portugal invadieron la región que hoy se llama América Latina, entre lo que nos exportaron, pues estuvo también el anarcosindicalismo. Desde ahí venimos cargando con esa concepción muy atrasada
de la lucha revolucionaria y hoy todavía sigue lamentablemente influyendo en varios sindicatos, sobre todo porque en la época neoliberal, pues a los neoliberales les convenía mucho más este tipo de sindicalismo, a pesar de ser muy confrontativo, pues no representaba ningún riesgo real por su torpeza ideológica y más combatieron al socialismo, al sindicalismo revolucionario de Lombardo, eh, no a este sindicalismo confrontativo y sectario anarcosindicalista. La cuarta conclusión, el sindicalismo revolucionario se enriqueció con Lenin y con Vicente Lombardo Toledano, entre otros, pero el anarcosindicalismo pues se quedó estancado desde el punto de vista ideológico. No tienen innovaciones ni aportes desde la época de Bakunin. La quinta conclusión es que una tarea fundamental de los sindicatos para el sindicalismo revolucionario es la elevación de la conciencia de clase del proletariado, enfocada hacia su experiencia, hacia su tarea histórica, la de convertirse en el sujeto revolucionario para la revolución socialista. No así para el anarcosindicalismo. Reduce sus propósitos al economicismo y a la idea de que tumbando a un gobierno que se rija por la propiedad privada, pues ya con eso se va a poder avanzar hacia una etapa más avanzada de la vida social. Sexta, para el sindicalismo revolucionario, los sindicatos actúan de diferente manera frente a un Estado imperialista o neoliberal, a los que combate frontalmente, pero frente a un Estado patriota y antiimperialista, el sindicalismo revolucionario lo defiende de su principal enemigo, que es el imperialismo, pues por la sencilla razón de que también es el enemigo principal del proletariado. Y si no tenemos un gobierno como este, pues no podemos emanciparnos ni pasar a la etapa del socialismo. Tenemos que pasar por esta etapa. Nos interesa mucho a la clase obrera de la ciudad y del campo defender a un gobierno como este y no combatirlo como hacen los anarcosindicalistas. Así que cuando luchamos por las mismas causas, por las mismas banderas, nosotros lo hacemos de la manera inteligente y ellos lo hacen de la manera torpe. Ellos se enfrentan a un gobierno como el actual, nosotros defendemos. No solo defendemos, impulsamos, ayudamos a que se organice, ayudamos a que se cree la correlación de fuerzas necesarias para que surja. Así hicimos con este gobierno. En realidad, Morena, en gran parte, contribuimos a que se creara, a que se organizara y a que llegara López Obrador a la presidencia. Imagínense si íbamos a aceptar que vengan estos camaradas a quererlo tumbar. La séptima conclusión, el sindicalismo anarquista es partidario de la acción directa que privilegia los plantones, los bloqueos, las tomas de oficinas, las fábricas, etc. No importa si afectan al pueblo o si afectan a otros trabajadores, compañeros de clase social. Octava, por sus conductas nos queda muy claro que la actual dirigencia sindical de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, siendo una organización diversa en su composición, pues lamentablemente tiene a los anarcosindicalistas al frente de su política general y no así al marxismo ni al sindicalismo revolucionario. Pero no es esta la única corriente que ha determinado la línea sindical de la coordinadora en estos últimos tiempos, sino también el maoísmo y el foxismo o foxaísmo. En la novena conclusión, estas dos corrientes surgieron de una crisis del movimiento comunista mundial que ocurrió en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, y se gestaron a partir del momento en que el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética llevó a cabo una revalorización de José Stalin, de sus aciertos y errores, de los que cometió el partido y el gobierno durante su mandato, análisis que la propaganda burguesa y anticomunista internacional llamó desestalinización,
y que disgustó enormemente a dos gobernantes y dirigentes políticos de países que construían el socialismo, Mao Zedong en China y Enver Hoxha en Albania. Estos dos dirigentes y sus partidos pues cometieron el grave daño de haber dividido al comunista internacional que encabezaba el PQS, creando una corriente antisoviética que llamaron antirevisionista, que a su vez se dividió al poco tiempo entre los maoístas por un lado y los hoxhaístas o proalbaneses por otro. Aunque ambas corrientes entraron en crisis, todavía quedan algunos remanentes, sobre todo en América Latina, donde en su mayoría se dedican de lleno a combatir a los gobiernos progresistas de la región, con los que en nombre de la izquierda siguen hablando de la izquierda, ellos se sienten muy izquierdistas, pero en los hechos ayudan al imperialismo, que es nuestro enemigo fundamental. En la 10ª conclusión y última, esta lamentable función la desarrollan en México algunas fracciones incrustadas en la CENTE, maoístas en Guerrero y Chiapas y pro-albaneses en Oaxaca. Y ahora en la lámina siguiente terminamos con recomendaciones. Recomendaciones a nuestros camaradas. Tenemos camaradas del partido afiliados a la coordinadora en Oaxaca. Tenemos compañeros del partido afiliados a la coordinadora en Zacatecas, en otras partes del país. Pues, ¿qué les recomendamos? Que, dado que la organización, dado que la orientación de las organizaciones sindicales debe ser ejercida por todos sus miembros de manera consciente y democrática, y dado que los grupos que se han enquistado en su actual dirección no responden a la corriente más avanzada del sindicalismo, que es la nuestra, la de la Federación Sindical Mundial, la de Marx, la de Engels, la de Lombardo, la del sindicalismo revolucionario, la única que verdaderamente defiende los intereses de todos los trabajadores de la ciudad y del campo, dentro de ellos, los trabajadores de la educación, nuestros camaradas del partido, miembros o simpatizantes del partido, afiliados en lo sindical a la coordinadora, deben actuar en el seno de la misma coordinadora con inteligencia, con habilidad, con agilidad para ganar adeptos a nuestra concepción del sindicalismo, al sindicalismo revolucionario. Hacer mayoría en el momento más temprano que sea posible, tan pronto hayan ganado los suficientes adeptos a nuestra concepción sindical, y esto sección por sección, ganar entonces tanto a los líderes charros que también actúan ahí, como a los anarcosindicalistas, maoístas y coxianistas, que todos ellos son nefastos. Ganarles la dirección, tener direcciones sindicalistas revolucionarias en todas las secciones de la CENTE, lo mismo que debemos hacer en todos los sindicatos. Esa es nuestra manera de luchar en la vida sindical, según lo enseñaba el maestro Lombardo. En todos los sindicatos esa es nuestra tarea. Pues cuando ingresamos a un sindicato, no necesariamente tiene una corriente progresista o revolucionaria. La mayoría de las veces en la época actual pues sigue siendo el sindicalismo blanco, el sindicalismo propatronal, que rebautizaron como charro, épocas relativamente recientes, y en algunas pues tienen a los extremistas sectarios, como estas secciones de la CENTE, pero en todas partes tenemos que luchar para ir ganando ahí adentro, porque la lucha sindical no se hace desde afuera, se hace adentro, para ir ganando ahí adentro una nueva correlación de fuerzas, ir construyendo una nueva correlación de fuerzas, y entonces ganar las direcciones para las corrientes del sindicalismo revolucionario. Si hacemos eso, volveremos a tener
un gran sindicalismo, como lo que fue en su época el que dirigió el maestro Vicente Lombardo Toledano en México, y esa es tarea que corresponde pues a cada miembro de nuestro partido que milita en una organización sindical. No la podemos hacer quienes no estamos en la militancia activa dentro de los sindicatos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y quedo atento al debate, a las preguntas, a los cuestionamientos, a los a todo lo que ustedes gusten comentar, como siempre. Gracias, compañero Amezcua. Qué interesante su exposición, con una gran profundidad, que obviamente nos abre los ojos a muchos y sobre todo quienes hemos andado en estos caminos. Para no entrar en detalle, que posteriormente lo tendremos, vamos a decirle a nuestra compañera Alejandra Miranda que nos haga favor de hacer sus comentarios. Adelante, compañera Alejandra. Muchas gracias, compañero Morato, por darme la palabra. Les saludo a todos con mucho gusto. Buenos días a todos y a todas. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches si es que nos ven de manera diferida. Bueno, yo voy a hacer los comentarios al tema que estamos tocando. Para ello hice una sencilla presentación que quiero que vean. Nada más permítanme un segundito. Ujú. Ok. A ver. Aquí está, como dije, es muy pequeña, pero espero que pueda ser enriquecedor. Bien. Bueno, vamos a iniciar diciendo que las tesis respecto del movimiento sindical revolucionario establecen el carácter, las funciones y los métodos de lucha del movimiento obrero mundial, ¿no? En esta ocasión, las lecciones que se dan en la Escuela de Cuadro nos hablan respecto de las corrientes filosóficas que sobre todo que inducen o que guían los caminos de la gente, ¿no? Por los acontecimientos recientes y cómo ellos en su actuar, en sus estrategias y métodos de lucha, pues no coadyuvan o no fortalecen el sistema progresista y nacionalista que tenemos no lo entienden pues de esa manera porque lo conciben de otra manera. Ya lo explicó ampliamente el compañero Cuauhtémoc. Bien, invariablemente el movimiento sindical revolucionario surge de las grandes enseñanzas del movimiento obrero mundial. Es la aplicación de la teoría y la práctica del marxismo-leninismo y de la acción creadora del lombardismo en México y América Latina. Es decir, que los movimientos obreros en el mundo obedecen a eso, a las experiencias, al enriquecimiento primero de la teoría y de la compasión en la práctica, y se enriquece a la vez la teoría pues de la misma práctica, y es lo que hace que se mueva porque, ¿por qué razones? Porque la filosofía del proletariado, que es el materialismo dialéctico e histórico, está vivo permanentemente, en constante movimiento y en análisis permanente de las condiciones de vida y de lucha económicas y políticas de una nación o del mundo completo. Entonces, bueno, de lo que ha comentado el compañero Amezcua, hablaba de las tesis principales, hablaba de dos principales que han influido en el movimiento sindical, y habla del sindicalismo revolucionario, pero del anarcosindicalismo también, y en menor medida del maoísmo y el jauzismo. ¿Cómo han influido? En menor medida en el sentido de la influencia que han tenido en el movimiento obrero. Y recordemos, compañeros, que las desviaciones, lo decía Lenin, las desviaciones de izquierda y de derecha, porque también existen, generan
división en el movimiento obrero, sectarismo y, por tanto, debilitamiento de la organización de los trabajadores en la lucha de sus reivindicaciones, de sus objetivos. Hablaba él también de qué son los sindicatos, que son agrupaciones de masas integrados por trabajadores de todas las profesiones, que tienen como fin defender sus intereses de clase, luchar por sus reivindicaciones inmediatas y luchar por la unidad y el bienestar de todos los trabajadores del mundo, independientemente del régimen social que prevalezca. También hablaba de la unidad, bueno, sí, de la unidad nacional e internacional. El sindicalismo revolucionario impulsa que deben unirse en federaciones, en centrales sindicales nacionales y en organismos internacionales, porque la unidad es la única garantía para el éxito de sus reivindicaciones y demandas. El sindicalismo revolucionario también sostiene que, independientemente del régimen social que prevalezca, se desempeñan las mismas tareas fundamentales: mejorar constantemente las condiciones económicas, sociales y culturales de su clase y del pueblo en general. El sindicalismo revolucionario también impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas de su país. Los sindicatos apoyan todas las medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de su pueblo y acelerar el desarrollo progresivo de sus países cuando defienden o sostienen la teoría del sindicalismo revolucionario. Los sindicatos no son partidos políticos, ni deben realizar las funciones de los partidos. A los partidos, les corresponde la educación política de los trabajadores a través de sus miembros, pertenecientes a los sindicatos, así como también le corresponde a los partidos políticos la orientación de la vida política de sus respectivos países. El sindicalismo revolucionario sostiene la idea de la creación y del impulso y de la orientación de su partido de clase, que es donde ellos se forman y elevan su conciencia de clase para intervenir en los sindicatos y orientar las luchas de su pueblo, de esos mismos sindicatos. Em, el sindicalismo revolucionario tiene como, bueno, más bien, sostiene que el partido político tiene como, o tiene claro que el partido político tiene como misión de llegar al poder, pero le corresponde a los sindicatos contribuir a la formación de la conciencia de la clase obrera, y hacer posible la transformación de la sociedad bajo la dirección de su partido de clase. El sindicalismo revolucionario sostiene una línea estratégica y táctica que varía según el grado de desarrollo histórico de su nación. El sindicalismo revolucionario lucha por la independencia en donde los sindicatos habitan o cohabitan en un país dependiente principalmente del imperialismo. Luchan por la independencia respecto de ese imperialismo, porque tienen claro que sus luchas y demandas económicas no van a tener buen puerto si no se ven liberados del imperialismo que somete a sus naciones. También fomentan y defienden al Frente Nacional Patriótico y Antiimperialista. En los países dependientes, los sindicatos deben esforzarse por crear un frente nacional que agrupe a todas las fuerzas que se ven afectadas por el imperialismo. En estas luchas, por supuesto, la clase obrera debe jugar un papel esencial en ese frente nacional democrático y antiimperialista. La unidad de la clase obrera solo será posible sobre la unidad sin sectarismos y sin teorías que solamente lo llevan a la derrota de sus luchas más inmediatas y más sentidas. Eso es lo que brevemente yo quería explicar, pero además quiero comentar lo siguiente. Miren, y quiero ejemplificar lo que estoy diciendo, porque como dije hace rato, el sindicalismo revolucionario es la tesis
que se ha creado, ha enriquecido, derivado del movimiento obrero mundial. Es su acervo histórico de lucha. Entonces, el maestro Lombardo, que fue fundador de nuestro partido y un extraordinario organizador de los trabajadores del campo y la ciudad, dirigiendo las centrales más importantes de la historia de nuestra nación en los periodos más gloriosos. Es en el 36 cuando no voy a hablar de una historia del sindicalismo, solo quiero referir un dato que me parece muy aleccionador al tema que estamos tocando. En el 36 se funda la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y el maestro Lombardo fue elegido como su primer secretario general. En la declaración de principios de los objetivos y lucha táctica de esta central, contenidos en sus estatutos, postularon los siguientes principios. Voy a señalar los que me parecen muy trascendentes. Dice, fíjense, el proletariado de México luchará fundamentalmente por la abolición del régimen capitalista. Sin embargo, tomando en cuenta que México gravita en la órbita del imperialismo, resulta indispensable para llegar al objetivo antes enunciado, conseguir la liberación económica y política del país. Segundo, el proletariado de México reconoce el carácter internacional del movimiento obrero y campesino y su lucha por el socialismo. En tal virtud, al mismo tiempo que establece las más estrechas relaciones con el movimiento obrero de los demás países y coopera con el desarrollo de la más amplia y efectiva solidaridad internacional, pondrá todo lo que esté de su parte para lograr la unidad internacional del proletariado. Y además, el lema de la Confederación de Trabajadores de México de aquellos tiempos era por una sociedad sin clases. Debo decir también que esa CTM de 1936 nació sin ayuda del Estado, con total independencia del gobierno, que en ese tiempo era encabezado por el general Lázaro Cárdenas. Y para ello convocó a la más amplia gama de organizaciones sindicales. Tomando en consideración los principios que hace rato enuncié y el carácter semicolonial de nuestra nación, en ese tiempo la CTM diseñó una estrategia y táctica de lucha que era la alianza de toda la clase obrera y campesina con todos los sectores democráticos susceptibles de actuar en común por el logro de los objetivos ante las demandas y reivindicaciones de carácter nacional, entre otras, la liberación económica y política respecto del imperialismo. En su programa de lucha, enarboló las demandas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad, pero también de todo el pueblo mexicano. Además, contaba con un programa de desarrollo, en el cual incluía la intensificación de la reforma agraria, el desarrollo de la industria nacional y el establecimiento de condiciones precisas para el tema de la inversión extranjera. Por supuesto que también postuló el principio del internacionalismo proletario, ayer ya lo leía yo en los estatutos que señalé, así como también el principio de la unidad más allá de las opiniones, creencias y de quienes lo integraran. En la dirección de aquella CTM se encontraba la presencia de todas las corrientes del pensamiento, los anarcosindicalistas, los sindicalistas reformistas, los comunistas, los marxistas-leninistas sin partido y, por supuesto, la corriente del sindicalismo revolucionario. ¿Por qué quiero recordar y señalar a todos nosotros esto? Porque quiero señalarles cómo la teoría se convierte en práctica. Porque una de las obras más importantes de la lucha de aquellos tiempos de la CTM, dirigida por Lombardo Toledano, fue sin duda, compañeros, la expropiación petrolera. Ahí por primera vez, la línea estratégica y táctica del movimiento obrero mexicano fue el Frente Nacional Patriótico en contra del imperialismo, derivado de la negación
de las petroleras de aquellos tiempos que se negaron a firmar y a estar de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, estalló la huelga. Y de ahí se derivaron muchas situaciones jurídicas también. Incluso la Suprema Corte de aquellos tiempos favoreció y dio fallo a favor de los trabajadores. Sin embargo, las grandes empresas transnacionales se negaron a dar cumplimiento. Fue entonces cuando todas las fuerzas políticas, patrióticas y democráticas de nuestro país confluyeron y fortalecieron al gobierno patriótico nacionalista también de Lázaro Cárdenas. De otra manera, no se hubiera logrado la expropiación petrolera. Ese es un extraordinario ejemplo de cómo el sindicalismo revolucionario atiende y acude al llamado de su pueblo, defiende más allá de sus intereses personales o de intereses de clase, los intereses de la nación. Eso es algo extraordinario que se dio en aquellos tiempos. Ahora, ¿qué toca? Ahora, en estos tiempos en los que vivimos el segundo sexenio de la Cuarta Transformación, ¿por qué la clase trabajadora debe defender, debe apoyar a este gobierno? ¿Por qué no debemos perdernos en las ramas y encontrar la esencia de este movimiento de transformación? Si nosotros consideramos y estamos con la claridad de que este gobierno de Claudia Sheinbaum y primero de Andrés Manuel López Obrador le dio un giro primero a la política neoliberal que habíamos tenido durante más de 30 años y permitió, impulsó el desarrollo de las fuerzas productivas esenciales para el desarrollo de una nación. Y con ello elevó la tasa de ocupación, aumentó el número de clase trabajadora que existe ahora, porque también el neoliberalismo destrozó todas las fuentes de producción que tenía el Estado y con ello mandó a la desocupación a un montón y miles de trabajadores. Ahora se viene fortaleciendo con todo lo que el gobierno ha desarrollado, como el Tren Maya, como el fortalecimiento de la nacionalización de la industria eléctrica, del petróleo, todo lo que ha venido haciendo, nos ha permitido desarrollar nuestras fuerzas productivas y por consecuencia elevar la tasa de ocupación de los empleados asalariados, aumentar la clase trabajadora y además, a propósito de la CENTE, aumentar la planta docente. Estos son datos muy importantes porque permiten el desarrollo de la clase trabajadora, que será un paso para después desarrollar más sus organizaciones sindicales, que defiendan realmente y que sean comprometidos con su clase. Pero además ha mejorado el nivel de vida del pueblo. ¿Cómo? Pues generando más empleo, como ya dije, pero también aumentando los salarios, ¿no? También, y también con los programas sociales que ha desarrollado, pero también creando más universidades, porque ahora vamos a tener una masa mayor de jóvenes que entran la torrente de ocupación laboral. Y ha tenido un mejoramiento progresivo del sistema de salud. ¿Que falta mucho? Sí, sí falta mucho. Pero justamente por eso nosotros tenemos que impulsar esas tareas. Tenemos que darle fuerza a todo eso. Y también tiene un llamado Plan México que condiciona la inversión extranjera, que debe de ser mejor, tal vez sí, pero vuelvo a lo mismo. El desarrollo de las fuerzas productivas que genera también el desarrollo de la clase trabajadora y que la fortalece, bueno, pues eso coadyuva mucho para hacer una corriente, una correlación de fuerzas mayor y del lado del progreso y del avance de la democracia en nuestro país. Y la defensa de nuestra nación del imperialismo norteamericano, porque eso también ha sido una gran tarea que han ejercido estos dos gobiernos. Luego, entonces, ¿cómo tener
propuestas que generen su debilitamiento siquiera, su cuestionamiento. La CENTE ha cometido ese grave error, ese grave error. Sin embargo, este partido de la clase trabajadora debe de tener la influencia, no solo en el presente, sino en todos los frentes de lucha que luchan por la soberanía, por la ampliación del régimen democrático, por el mejoramiento del nivel de vida del pueblo y por nuestra liberación total económica y política del imperialismo. Esa es la tarea fundamental y no otra, y no otra. Naturalmente que este partido está a favor de mejorar las condiciones de vida de la educación. Los programas educativos deben responder a las necesidades de nuestra nación cada vez más. Por supuesto que sí, por supuesto que estamos a favor de la derogación de esta ley de educación. Por supuesto que queremos un mejor sistema de pensiones. Claro que sí. Eso no lo podemos negar, al contrario. Lo que tenemos que cuidar mucho es en qué momento, en qué forma, cómo son nuestras estrategias de lucha, bajo qué condiciones y bajo qué fuerza también, porque tenemos que generar esa corriente. No olvidemos que siempre, y ahí está el capital nacional privado y extranjero, todavía con mucha fuerza en este país, mucha fuerza, y todavía pueden suceder reveses si nosotros lo permitimos. Si la clase trabajadora no tenemos claridad del momento que estamos viviendo, si las fuerzas políticas, progresistas y nacionalistas y que defienden la soberanía nacional no tienen claridad de eso, entonces estaríamos en un error si nos ponemos a combatir este gobierno porque queremos ver que eh, porque las demandas de la gente no son cumplidas, porque resulta que tenemos gobernadores del partido Morena o del Frente Morena que no responden a las necesidades. Tenemos que generar también corrientes de lucha en nuestros estados, en nuestros municipios, para que eso deje de ocurrir, para que cada vez tengamos mejores gobernadores y mejores presidentes municipales y mejores corrientes del desarrollo que impulsen el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestra nación con independencia. Entonces, pues, compañeros, yo eso es lo que les puedo decir. Agradezco mucho que me escuchen y bueno, espero que haya sido más o menos clara, porque luego como que me tropiezo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Alejandra. Qué importantes conceptos nos acaba de comentar. El sindicalismo es algo muy interesante, pero sobre todo también depende mucho desde las bases, porque nuestros compañeros no están preparados aún para caminar dentro de un sindicato en base a todas las experiencias que vivimos entre tantos años. ¿Y a qué quiere llegar cualquier sindicalista o sindicalero? Pues a ver qué le toca, a ver qué puede llevarse. Y desde ahí partimos hasta llegar a muchas situaciones que, claro, nosotros lo estamos viendo en este momento a gran visión, pero quienes hemos andado en todos los frentes, porque me tocó en lo personal andar, todo parte desde abajo. Si no tenemos realmente una concepción honesta, no vamos a caminar, porque todo el mundo va a ver qué le toca. Y cuando digo todo el mundo, hasta la fecha lo manejo. Me ha tocado dar algunos comentarios sobre el sindicalismo y para mí hay tres. Sindicalista, 1%. Sindicaleros, pues el 90 y tantos %. Y luego siguen los pillos. ¿Por qué hice este comentario? Porque también es importante no nada más ver el proyecto a gran visión, sino desde abajo. Y cómo ir o intentar cuando menos ir formando a nuestros compañeros y orientarlos sobre todo de cuál es el verdadero camino. Bien, fue un pequeño comentario en lo personal. Y ahora sí pasaríamos ya
a lo formal, que serían las consideraciones de nuestros compañeros y algunas preguntas, lo que estaríamos a sus órdenes, esperando levanten su mano o la manera que ustedes lo creen conveniente. Estamos a sus órdenes. Hay una pregunta en el chat que hace nuestro compañero Néstor ¿Fuera de Néstor? Enrique, Sí, compañero Santos. que nuestro compañero Néstor hace una pregunta que está ahí en el Sí, chat. correcto. Es que lo que pasa es que estoy en mi telefonito, compañero Rubina. Dice, camarada Cuauhtémoc, comento, la CENTE en su origen es el movimiento disidente al interior del CENTE. En sus primeros años de lucha, ganó varias secciones y controló la de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y Morelos. Hoy está presente en Zacatecas. Pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de la CENTE en la actualidad? ¿Sigue siendo conquistar la dirección del CENTE? Pues siguen formando parte del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por sus respuestas. Eso fue la pregunta de nuestro compañero Néstor de Jalapa. No sé si la quiera contestar de una vez, compañero Cuauhtémoc o compañera Alejandra. Bueno, pues de una vez, como no hay otras intervenciones, para nosotros lo fundamental es la orientación del sindicato. Entonces, para nosotros no queremos darles consejos a los compañeros que militan en el anarcosindicalismo o en otras corrientes. Nosotros, como partidarios de la corriente del sindicalismo revolucionario, que nos proponemos en el sindicalismo todo, en todas las organizaciones sindicales. Como decíamos, ir ganando adeptos al interior cada quien de su propia organización sindical, ir ganando adeptos en base al convencimiento, en base a la información, en base a la educación política de nuestros camaradas, y llegado el momento, pues cambiar la correlación de fuerzas a nivel seccional o a nivel nacional, hasta llegar a las más grandes organizaciones, a las federaciones, a las confederaciones. Ese sería nuestro objetivo en todo momento. Sí nos interesaría tener un solo gran sindicato de la educación que no fuera dirigido por sindicalistas pro-patronales o charros, como los rebautizaron, pero tampoco dirigido por ultras, por enemigos del progreso del pueblo de México, a pretexto de ser muy radicales. Esos no nos sirven ni unos ni otros, no son útiles. Nos urge rescatar el sindicalismo revolucionario. Esa sería mi respuesta. Bien, compañero Néstor. Está dada la respuesta de parte de nuestro compañero Cuauhtémoc. ¿Algún otro compañero que quiera intervenir, hacer algunas consideraciones? Porque la cuestión sindical lo decía, híjole, si todos platicáramos nuestra historia y dónde vivimos, a dónde, algunos nos tocó vivir en lugares bastante importantes, pero pues claro, siempre con la conducción del partido. En lo personal siempre estuvo cerca de nuestros dirigentes, y ahí está el compañero Ruperto que no me deja mentir, de todos los dirigentes de nuestro partido.
siempre con la orientación de ellos, y pudimos irnos colando y llegar a lugares más o menos regulares, que eso quedaría por otro comentario. Bien, compañeros, ¿alguna intervención? La semana pasada tuvimos bastantes intervenciones muy bonitas y pues ahora estamos en espera de nuestros compañeros. Bueno, si no hay más o mientras se anima alguien más, Sí, compañero. anuncio de una vez qué es lo que sigue para la próxima semana. Tendremos como invitado a el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en México, embajador plenipotenciario en México, que nos va a dar una conferencia sobre la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Es un pueblo que aún hoy no consigue el pleno reconocimiento de su propio país, de la República Democrática Saharaui. Y tenemos muy poca información, muchos ni siquiera, pues ha estado muy fuera de nuestra óptica, ni siquiera tenemos claro de dónde está este país. Es un país árabe donde el idioma oficial es el español. Hablan lengua española, el idioma oficial, el que todo el mundo habla. Está intervenido por el Reino de Marruecos. Y bueno, pues será muy interesante saber de esa larga y difícil lucha, ahora que estamos en el plano mundial en momentos muy álgidos, muy complicados. También tenemos que asomarnos un poco más pues a esas ventanas. Es parte de la misma lucha. Todos los pueblos del mundo luchamos contra el imperialismo y por arribar al régimen socialista superior de la humanidad, el régimen sin propiedad privada y sin explotación de unos humanos por otros, al socialismo. Y pues esa será el tema de la próxima sesión de hoy en 8. Nuestra moderadora y comentarista será la compañera Carmen Chi. Muy bien, compañero Cuauhtémoc, muchas gracias. Estamos en espera. Nadie más, pues nos despediríamos como siempre con mucho afecto. Aquí nos une una gran relación fraternal, es una de nuestras características. Aquí no hay antagonismos de clase ni antagonismos ideológicos, ni luchas encarnizadas, menos partidos o corrientes ideológicas. Pues siempre nos despedimos con mucho afecto, nos vemos con mucho respeto, con mucha estimación. Muy amplia su exposición, compañero Cuauhtémoc y compañera Alejandra. Gracias. Gracias, compañero Amezcua, y gracias, compañera Alejandra y compañero moderador. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Bonito domingo. Hasta luego, compañeros, muy bien.